Hola, queremos dar la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes que nos reencontramos en nuestros distintos grupos de vida. Gracias a Dios por esta linda oportunidad que tenemos de poder volver a reunirnos con un propósito importante, conectarnos, relacionarnos, fortalecer nuestra relación unos a otros, pero también de poder seguir aprendiendo y conociendo más de los propósitos de Dios para nuestra vida. Esta noche tenemos la continuación de la segunda parte de nuestra serie que lleva por nombre Diferente. Y esta noche estaremos hablando también basado en la primera epístola del apóstol Pedro, y nuestro tiempo será especial. Acompáñenme a orar ahí donde está. Amado Dios, te damos gracias en esta hora y oramos que seas tú, Dios, guiándonos en este tiempo de aprender, que tu palabra pueda llenar nuestras vidas, transformarlas y sobre todo llevarnos al pleno conocimiento de tu voluntad para cada uno de nosotros. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Esta noche queremos continuar con la segunda parte de nuestra serie y estaremos viendo este punto importante de la diferencia de valores en una cultura como la que nos ha tocado vivir, una cultura llevada hacia el pecado, una cultura pecaminosa. Es la parte 2 de nuestra serie Diferente, y quisiera que vayamos juntos en nuestras Biblias al libro de la primera epístola de Pedro, y en el capítulo 1, versículos del 13 al 17. Dice la Escritura de esta forma: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pedro hablando de la importancia y de la manera como debemos vivir mientras estamos aquí. Si bien es cierto, nos ha tocado enfrentar uno de los momentos más importantes dentro de la historia humana, pero también uno de los tiempos, diría yo, más peligrosos, donde sufrimos distintos ataques y diversidad de influencia de parte de la sociedad, donde nuestra sociedad se encuentra filtrada o llevada por una cultura no dirigida hacia agradar a Dios, sino más bien una cultura donde la gente está enfatizando lo pecaminoso como algo normal. Es normal para hoy en día ver gente divorciándose y la gente lo dice que es normal. Es normal la violencia para muchos es normal los crímenes, la violencia y todo lo que vive la sociedad, pero bíblicamente nada de esto es normal. Cuando hablamos usted y yo de ser diferentes en medio de una sociedad con una cultura pecaminosa, la palabra de Dios nos muestra los puntos claves para que usted y yo podamos vivir desde la perspectiva de Dios. Acabamos de leer un pasaje trascendente e importante porque la Biblia nos habla de prepararnos para saber cómo actuar y ejercitar el control y el dominio propio. Sabe que la semana anterior estuvimos hablando de las diferentes formas o expresiones de fe que las personas pueden tener, y hablamos sobre personas que tenían una fe heredada y personas que tenían una fe que estaba superficial, pero todo eso iba a salir a relucir en el momento de las dificultades. Ahora, para ser diferentes, usted y yo, en medio de una sociedad como la que nos ha tocado enfrentar, necesitamos tener muy en cuenta la importancia de poder mirar cómo vamos a reaccionar en medio de tiempos de dificultad. Porque la gran mayoría de nosotros podríamos perder el control, o solemos perder el control, lo que se llama también dominio propio. Nuestro enfoque debe ser poner nuestra esperanza en la salvación. Vemos tanta injusticia a nuestro alrededor, situaciones adversas, vemos situaciones que muchas veces pueden llevar a nuestra vida a sacarnos del control. Pero como creyentes que somos, necesitamos practicar el dominio propio. La Biblia nos hace recordar en el Evangelio de Romanos que no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y dominio propio.
Es necesario en estos tiempos aprender a practicar lo que se lleva a cabo, lo que se llama el dominio propio. Es importante si en realidad queremos ser personas que vivamos de manera diferente en medio de una cultura como la que nos ha tocado enfrentar, donde la gente le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Necesitamos llevar nuestra vida desde el enfoque bíblico, y Pedro hace recordar a todos los creyentes a quien él escribe de la forma como poder conducirnos en medio de esta situación, y es aún para nosotros un desafío el que usted y yo sepamos cómo movernos y comportarnos en medio de estas situaciones. Nuestro enfoque debe ser siempre en la salvación. Nuestra esperanza está en la salvación que hemos recibido de parte de Jesucristo. La palabra salvación nos muestra seguridad. Aunque vivamos en situaciones de dificultad, debemos entender que la salvación que hemos recibido también nos provee seguridad. En una ocasión, el rey David habló de la importancia de aprender a alabar aún en medio de las dificultades, aún en medio cuando los montes caigan y todo, podemos seguir adorando. Qué importante es mirar la Biblia para poder guiarnos en medio de unas situaciones como las que nos ha tocado vivir. Pero ¿sabe usted? Cada creyente ha sido llamado a vivir como un hijo obediente a Dios. Qué importante es aprender a mirar desde el contexto bíblico para que usted y yo podamos ser diferentes en medio de una sociedad tan difícil como la que usted y yo enfrentamos. Uno de los rasgos importantes es que usted y yo aprendamos a vivir como hijos obedientes a Dios. Esto realmente marcará la diferencia. Mucha gente hoy en día está tratando de llevar su fe en su propia forma o en su propio entendimiento, pero la Biblia se ha encargado de poder guiarnos y dirigirnos conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene lo mejor para usted y para mí. Dios tiene lo mejor en todo lo que usted y yo deberíamos hacer. Las Escrituras nos muestran en el versículo 14 que acabamos de leer, dice claramente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, dice. Pero ahora necesitamos buscar alejarnos de la idea de volver atrás y de satisfacer nuestros propios deseos. Qué importante es aprender a vivir como hijos amados. En una ocasión el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso de la importancia de aprender a ser imitadores de Dios como hijos amados. Se dice que todo padre anhela lo mejor para sus hijos, pero en usted y en mí necesitamos forjar ese mismo deseo, buscar ser como Dios, ser imitadores de Dios, ser buenos hijos de Dios, ser esos hijos amados que Dios espera que usted y yo podamos vivir en el día a día. Sabemos que no es fácil, pero es importante que usted y yo miremos que si hay algo que va a provocar o va a causar diferencia en medio de una sociedad como la que a usted y a mí nos ha tocado enfrentar, es la importancia de marcar en nuestra vida el carácter de un hijo amado. Un hijo que busca agradar a Dios, un hijo que todo el tiempo está buscando alejarse de esas cosas que vivíamos en el pasado, de las cosas que vivíamos atrás, de esas cosas que practicábamos con el deseo de satisfacer nuestros propios anhelos o deseos personales. Dios anhela que usted y yo podamos vivir como hijos obedientes. El libro de Efesios, en el capítulo 4, la Biblia nos muestra de la importancia de despojarnos del viejo hombre, de aquellas cosas que usted y yo practicábamos y que muchas veces las llamábamos normales, tal como la sociedad hoy en día llama a cosas pecaminosas como normales. Pero la Biblia nos hace el llamado de despojarnos de esa vieja naturaleza y más bien de vestirnos de una nueva naturaleza creada según Cristo Jesús. Es importante que usted y yo remarquemos en este tiempo la importancia de portar o de llevar nuestra vida a ser como verdaderos hijos amados, obedientes a Dios. Un segundo punto importante es que nuestra meta debe ser vivir en la santidad. Ahora, cuando hablamos de santidad, todos nosotros siempre tenemos una idea bastante lejana de lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces la gente tiene sus propios conceptos en relación a santidad, pero solo quiero mirar y que juntos miremos. La palabra santidad o santos quiere decir separados, puros, diferentes, consagrados, exclusivamente para Dios. Ahora, qué importante es que usted y yo podamos mirar
el verdadero significado de la palabra santos. Porque en este segundo punto nuestra meta debe ser vivir en santidad. Nos ha tocado enfrentar una sociedad como la que tenemos que enfrentar, muy peligrosa. La Biblia nos habla en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo que son tiempos peligrosos, pero el desafío para usted y para mí es vivir en santidad. Sabemos que para muchos podría decir que es un reto o es un objetivo difícil. No hay nada imposible. La palabra de Dios nos dice que no hay nada imposible para usted y para mí. Estamos llamados a poder guardarnos, consagrarnos para Dios. Jesucristo en una ocasión habló con sus discípulos y les dijo: ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de esta tierra. Y esa denominación ha sido dada para usted y para mí y para todos aquellos que somos llamados discípulos de Cristo. Tenemos ese llamado, tenemos ese énfasis en nuestra vida, entonces estamos llamados a puntualizar la santidad. Usted y yo necesitamos separarnos para Dios. Yo no sé cuántos de ustedes toman tan importante y tan relevante su relación con Dios. En una sociedad donde hoy en día se ha filtrado la diversión, la distracción tan profundo, no solamente en la sociedad, sino aún dentro de la vida de los creyentes, damos mucho más énfasis al juego, damos mucho más énfasis a la distracción, damos mucho más énfasis a la diversión. Y nos está costando, aunque usted no lo crea, muchas de estas cosas levantan barreras en nuestra decisión y en nuestro caminar para buscar santificarnos. La santidad no es un asunto de estar encerrados, la santidad no es un asunto de estar bloqueados en una habitación. Santidad es aún tomar la decisión de entender que he sido creado para ser separado, para ser diferente. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Somos extranjeros aquí en la tierra. Recuérdelo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Como tal razón, la Biblia nos denomina embajadores de Cristo. Debemos entender que nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos, pero mientras estamos aquí, estamos llamados a consagrarnos, a separarnos, a ser santos, a ser diferentes. Esto será un proceso, porque seguramente tú que me estás escuchando, no hay momento en que tú de repente puedas decir soy santo en todas las áreas de mi vida, pero hay ciertas áreas donde no estamos santificándolas para Dios. Hay ciertas áreas donde necesitamos que Dios pueda llenarlas y trabajar y podamos separar también esas áreas para Dios. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por las actividades cotidianas que el trabajo, los estudios, la familia nos sumergen y olvidamos y dejamos de lado la importancia de poder consagrarnos a Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él también tuvo la misma forma de usted y yo de vivir. Él podía estar con la multitud, Él podía salir a distintos lugares, Él podía ir a distintos puntos, pero Él algo entendió, que Él vino aquí para cumplir la voluntad de Dios. Por tal razón, Él tomaba tiempos para separarse de la multitud. Mucha gente hoy en día quiere tomar un poco de tiempo en su vida para ir a buscar a Dios. Qué importante es esto. Qué necesario es esto, que usted y yo podamos cada mañana, cada instante separar tiempo para ir a la presencia de Dios, tener relación con la palabra de Dios, tomar un estilo de vida de adoración constante en cada momento de nuestra vida. No es suficiente con estar en una reunión del servicio, no es suficiente con que tengamos este tiempo una vez por semana. Necesitamos hacer una vida en consagración. El libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, Pablo el apóstol estaba animando a la iglesia diciendo de esta forma: les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto diario. Es el deseo de Dios que usted y yo nos presentemos cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestras vidas, como un sacrificio vivo, santo, diferente, consagrado, separados para Dios. Es importante mirar y entender que nos ha tocado enfrentar una sociedad llena de dificultades, con todo lo que la sociedad está moviendo y a todo lo malo que le están llamando bueno. Necesitamos ser diferentes. Y la única manera de poder ser diferentes, ya le dije, número uno, es mostrando ser hijos amados, portándonos como verdaderos hijos amados. Un hijo amado nunca buscará defraudar el corazón de su padre, pero la importancia también de desarrollar santidad. Nuestra meta mientras estamos aquí debe ser vivir en santidad.
Muchos de nosotros estamos teniendo distintos énfasis en nuestra vida. Mientras estamos aquí en la tierra, algunos estamos amando más hacer las riquezas, ganar posiciones, tomar distintas cosas de reconocimiento aquí en la tierra, y perdemos nuestro enfoque de que nuestra meta aquí en la tierra es alcanzar y mostrar santidad. Ese es el desafío que usted y yo tenemos. La Biblia nos muestra en el versículo 15, dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Ser santo es el carácter de Dios, es buscar el anhelo de Dios, es llegar a la esencia de Dios. Como verdaderos discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir en un temor reverente a Dios. Estamos llamados a entender que nuestra residencia es temporal aquí y nuestro enfoque es en la eternidad con Dios. Pero qué importante es que usted y yo podamos llevar desde el enfoque bíblico la importancia de poder llevar nuestras vidas hacia una purificación, santidad, separarnos del pecado y buscar consagrarnos a Dios. Esto para muchos podría ser algo que puede pensar que es un desafío demasiado grande. Pero quiero mirar con usted y que podamos pensar un instante. ¿Qué áreas de tu vida sabes y entiendes que necesitan ser santificadas? ¿En qué áreas de tu vida sientes que necesitas ser diferente? Posiblemente podemos estar yendo a la iglesia, podemos estar leyendo la Biblia, podemos participar en grupos como el que estamos ahora reunidos, pero aún hay áreas que necesitamos ser diferentes. La santidad marcará el paso, la santidad marcará la diferencia. Si usted es joven, está llamado a buscar ser diferente. Y solo hay una forma de poder mostrarlo, es santificándonos a Dios. La Biblia habla claramente. David en una ocasión le habló a los jóvenes y les dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La santidad es un desafío para todo hombre y para toda mujer, sin importar las edades, sin importar su edad. Es importante que usted y yo miremos desde el contexto bíblico. Como verdaderos discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir de manera reverente a Dios, entendiendo que Él es el anhelo de Dios, Él es nuestro Padre Celestial y Él nos va a recompensar según hayamos obrado. Es Él quien nos va a recompensar según la obra de cada uno. Esta noche quiero hacerle algunas preguntas para reflexionar a usted y todos los que estamos reunidos en este tiempo. ¿Cuáles son esas áreas donde usted está intentando encajar, donde usted está intentando trabajar con la santidad? ¿Cuáles son esas áreas que usted está luchando? Posiblemente, ya le dije, tiene que haber alguna área donde usted aún necesita trabajar y buscar ser diferente, y necesitamos consagrar y separar para Dios. Recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia nos enfatiza que usted y yo estamos llamados a guardar espíritu, alma y cuerpo de manera irreprensible hasta la venida de Cristo. ¿Tiene usted alguna de estas áreas? Quiero animarte y preguntarte que juntos podamos reflexionar en ese punto, de que podamos mirar y examinarnos. Además de todo eso, ¿cuál es ese tiempo en que usted pone por encima su felicidad y hace de lado el llamado de Dios de ser santo? Yo no sé cuántos de ustedes muchas veces han preferido buscar sus cosas personales y dejar de lado la prioridad de buscar separarnos, consagrarnos para Dios. Hoy es tan difícil para nuestra sociedad que nos ha tocado vivir el poder alejarnos de la distracción, la televisión, las redes sociales, y buscar tiempo para consagrarnos para Dios. Es uno de los tiempos donde la gente lucha con estas cosas. Y la gran mayoría de nosotros a veces nos es más fácil pasar más tiempo en las redes sociales con el celular que pasar un tiempo orando o leyendo la Biblia. O la gran mayoría de nosotros nos es más fácil decir sí a la diversión que asistir a un servicio el fin de semana. Es para nosotros más fácil dar rienda suelta hacia esas cosas que traen momentos de diversión para nuestra vida, que entrar a esos verdaderos momentos donde Dios está clamando que usted y yo podamos acercarnos, que usted y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios. Qué importante es mirar eso. ¿Cuáles son esos momentos donde usted ha decidido preferir o anteponer su propia felicidad o su diversión antes que buscar un tiempo de santidad con Dios? ¿Cuáles son las formas también en las que usted está buscando ser diferente que los demás en el mundo? ¿Se ha puesto a pensar?
Porque sí, es una sociedad difícil, es un tiempo difícil, pero la pregunta es para todos. ¿Estás buscando ser diferente? ¿Cuáles son esas cosas diferentes que estás haciendo? ¿Cuáles son esas acciones diferentes que podríamos resaltar frente a la posición de otras personas que viven hoy en día? Qué importante es mirar la cuarta pregunta: ¿cuál es el área que Dios quiere que tú seas diferente? ¿Qué área crees que aún no estás dejando que Dios pueda llevarte hacia una consagración? La gran mayoría de nosotros luchamos con distintas cosas. Quizás hay pensamientos en tu vida que necesitan ser diferentes, acciones, actitudes, formas, estilos de vida. Necesitamos mirar desde la perspectiva de Dios. Ya les dije, estamos llamados a guardarnos de manera irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. En esos 3 puntos, ¿qué área de tu vida crees que Dios te está llamando para ser diferente? Necesitamos mirar desde el enfoque de Dios. Además, quisiera leer el versículo 18 hasta el versículo 21. Dice la Escritura, en el mismo pasaje de Primera de Pedro, dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes por medio de Cristo. Han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Pedro estaba hablando a los creyentes, haciéndoles recordar del significado y lo trascendente que había o es la salvación para cada persona. Nosotros no lo hemos heredado de nuestros antepasados, sino que además de todo eso, no fue pagado ni con oro ni con plata, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Estamos llamados a ser diferentes en medio de esta sociedad. Estamos llamados a ser luz en medio de esta sociedad. Estamos llamados a que usted y yo podamos ser la sal de esta tierra. Ser diferentes está enfocado en nuestra decisión de llegar a ser verdaderos hijos amados de Dios, siendo imitadores de Él, pero también buscando una consagración, una santificación en nuestra vida. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos trabajar? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitamos hacer cambios? Es un tiempo de decisión. Y quiero terminar con el pasaje que usted y yo hemos leído al inicio. Necesitamos preparar nuestra mente para actuar y ejercitar el control, el dominio propio. La Biblia dice claramente: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Versículo 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí, como residentes temporales. Qué importante es recordar este pasaje. Y el verso 15: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Este es nuestro desafío, que usted y yo nos ha tocado enfrentar una sociedad donde la cultura de valores está enfatizado en lo pecaminoso y no en lo que Dios planeó. Seamos diferentes. La gran mayoría de personas siempre está señalando el defecto de otros. La gran mayoría de personas siempre está hablando de todas las cosas malas y feas que suceden alrededor de nuestra ciudad, en nuestro país. Le hago una pregunta esta noche: ¿qué tan diferente es usted? ¿Qué tan diferentes somos en nuestra vida cotidiana? Estamos llamados a hacer cambios, pero solo esto es posible tomando la decisión. Esa decisión que remarca la Escritura: estar llamados a vivir como hijos obedientes de Dios. Pero además de todo eso, de que usted y yo podamos vivir una vida en santidad. Para eso vino Cristo, para ofrecerse en sacrificio vivo, por ti y por mí.
para que podamos experimentar una nueva vida en Cristo, para que podamos llevar una nueva vida en Cristo. Y que esa experiencia de vida diferente es posible solo a través de Cristo. Ahí donde está usted, quisiera que juntos podamos orar e inclinar nuestros rostros y decir de esta forma: amado Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto en este momento, en este tiempo de la historia. Sí, son tiempos difíciles, es una sociedad difícil, es una sociedad llevada en una cultura de valores más hacia lo pecaminoso, pero tú nos has puesto en este tiempo con el desafío de ser diferentes. Y esta noche queremos tomar el compromiso de alzar nuestra vida y ponernos en pie para ser diferentes, para buscar tu voluntad, pero por sobre todas las cosas, buscar ser esos hijos obedientes que tú esperas que podamos ser en medio de esta sociedad, que podamos tomar la decisión que aunque estamos en esta tierra, nuestra estadía es temporal y que estamos llamados a vivir en santidad. Oh Dios, ayúdanos a examinarnos en esas áreas donde necesitamos ser diferentes. Ayúdanos a llevar nuestra vida a que cada vez podamos experimentar tu gracia y tu favor en cada área de nuestra vida, en cada instante, en cada tiempo de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos, Dios, cada vez más a ser ese pueblo, esa familia tuya que busca ser y hacer lo que tú has soñado y planeado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecer a Dios por este tiempo maravilloso de compartir y quiero animarte ahí, que puedas tomar un tiempo ahí donde están juntos y poder juntos meditar y posiblemente debatir cuáles son esas áreas que tú estás intentando trabajar, cuáles son esas cosas con las que estás luchando, muchas veces anteponiendo tu felicidad antes de poder buscar la santidad a Dios. Me gustaría que tú puedas ahí tomar un tiempo donde puedas pensar cuán diferente eres de los demás. ¿Qué cosas diferentes estás haciendo en relación a lo que la gente vive? Y finalmente, ¿cuáles son esas áreas que Dios quiere que tú puedas ser diferente? Que Dios lo bendiga de todo mi corazón. Nos vemos en la próxima oportunidad. Dios lo bendiga.